Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Está diciendo, sube acá. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono no dice 3 sentados. Hermano, la revelación de Apocalipsis a Juan, el libro de las revelaciones, muestra a un solo Dios, muestra al único y sabio Dios, creador de todas las cosas. Y si alguien no ha podido entender la unicidad desde otros puntos de vista, en otros libros de la Biblia, si hay algo donde Dios le puede revelar, es en el libro de Apocalipsis. Que hay un solo Dios, que no hay 3. Y Juan lo describe claramente cuando sube. Él acaba de tener una revelación y ve a uno semejante al Hijo del Hombre y sus vestiduras, todas esas descripciones características que da. Pero dice, después de esto vi el cielo abierto, y la primera voz que oí dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono. Un trono, no dice 3 tronos, sino un trono establecido en el cielo, y en el trono a uno sentado. Tampoco dice 3 sentados. Que alguien describe la Trinidad como 3 personas diferentes, y que hay 3 en el trono. Hermano, cuando estemos allá en el cielo, no vamos a ver a 3 diferentes, vamos a ver a uno solo, y vamos a adorar a uno solo. Démosle un aplauso al Señor. Este será un tema que veremos en la próxima enseñanza acerca del levantamiento de la iglesia, porque esto es una tipología. Cuando dice sube acá y te mostraré, es una tipología del levantamiento de la iglesia, que lo vamos a ver, si Dios nos permite, dentro de 8 días, con lo que es el tema de la cena de las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Pero vamos entonces a centrar nuestra enseñanza. Dice, el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La Biblia utiliza mucho esta terminología, semejante. Amén. Semejante quiere decir muy parecido, no quiere decir que es así. Y vi un mar, ahí mismo está en el verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, como un mar. No dice que era un mar, atención a eso. No, es que algunos predican y dicen, no, es que en el cielo hay un mar de cristal, que el mar es de cristal. No, hermano, Juan está describiendo lo que vio, y no haya cómo describirlo, cómo describir la belleza, la hermosura de lo que ve. Y dice, es que, ¿cómo les digo yo? Es como un mar de cristal. No dice que es un mar. Amén. Como un mar de cristal. Y para describir, semejante a piedra de jaspe y de cornalina, semejante, dice, vi un trono, el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante. O sea, está tratando de describir de la mejor manera que me pueda de Dios darme a entender, es lo que quiere decir. Porque encima, de otras palabras, quiere decir Juan, es algo mucho más bonito que eso, pero si humanamente se pudiera describir, es semejante. Pero es mucho más hermoso, es mucho más grande. Aleluya. Semejante. Oh, hermanos, es que el gozo que sentimos aquí en los cultos no es comparado, hermano, con lo que vamos a sentir cuando estemos allá. Y si usted aquí siente la presencia de Dios, ¿cómo será cuando estemos allá? Contemplando su hermosura. Alabanzas al Señor. Y el tema en que vamos a centrarnos es en el verso 6. Dice:
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás, llenos de ojos. Esos ojos son una tipología de vista desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, llenos de ojos delante y detrás. Quiere decir que tiene visión desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista también tiene visión. Amén. Y comienza a describir los seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces ahí también está la palabra, la expresión semejante. No dice era un león. Amén. No dice era un águila. Dice era semejante. Se asemeja mucho. Una alabanza al Señor. Y algunos piensan, algunos dicen, o mejor, se asustan cuando ven estas figuras aquí, de lo que Juan ve allá. Y son como unas figuras terroríficas. Algunos se imaginan que es un fenómeno. Eso es como un fenómeno. Y ahí desde ese punto parte para tenerle miedo al Apocalipsis. No, yo no leo Apocalipsis porque hay unas figuras aterradoras y no puede ser, y mejor no lo leen. Pero cuando uno tiene la interpretación exacta de estas figuras, se deleita uno. Y eso es lo que vamos a pretender en esta mañana, que nos deleitemos mirando la simbología de estas figuras. Amén. Vamos entonces a mirar, hermanos. Yo creo que ya lo leímos ahí. Sí, ya lo leímos, listo. Entonces, el primero era semejante a un león. Es una representación del valor, el coraje, la decisión. Se dice que el león es el rey, y cuando el rey de la selva, y cuando el león ruge en la selva, todos los animalitos, hasta el más pequeñito. Contaba un hermano que en una ocasión estaba por allá en un zoológico, y llegó a la jaula ahí del león, de los leones, y se parqueó ahí. Tómenme una foto, así como cuando usted vaya al zoológico. El orgullo de que estuvo allá al lado de un león, y se paró ahí por fuera de la jaula, y mientras le tomaban la foto ahí, cuando sintió por detrás ese rugido tan terrible, rugió el león ahí en la jaula, y dice: hermano, yo nunca había tenido un susto tan terrible. Pero es que cuando ruge el león, eso se escucha un estruendo terrible. Es impresionante el rugido del león. Y es una representación del rey de la selva, el rey. Cuando el león ruge, todos tienen que calladito, camine finito, porque el rey manda. El segundo era semejante a un becerro. Es una figura también de lo que es la labor, la diligencia, el trabajo. El tercero tenía rostro como de hombre. Es una representación de la prudencia, la inteligencia, la disponibilidad. Y el cuarto, semejante a un águila volando. También representa lo que son sentimientos altos, vista única, que todo lo ve. Desde lo más alto alcanza a ver la presa más pequeñita a kilómetros. ¿Sí? Estos hermanos entonces representan los 4 evangelistas encargados de presentar la vida del Señor Jesucristo de una forma especial. Entonces, estas figuras no están representando a Jesucristo. Atención, no representan a Jesucristo. Representan a los 4 evangelistas que se encargan de presentar la vida pública y ministerio del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, desde todo punto de vista. Por eso dice llenos de ojos,
delante y detrás, porque está mostrando desde todo punto de vista, desde diferentes ángulos, para que a nadie le quede duda, para que no le quede duda a los judíos, para que no le quede duda a los romanos, para que no le quede duda a los gentiles, para que no le quede duda a los samaritanos y para que no le quede duda aquí a nosotros los colombianos. Para que no le quede duda a nadie, llenos de ojos delante y detrás, ven la vida y muestran la vida de Jesús desde diferente punto de vista. Gloria al Señor. Es como cuando ocurre un accidente en una esquina y usted está en un ángulo pero yo estoy en otro y el hermano está por allá desde el otro punto de vista, y cuando vienen a pedir el testimonio de cómo fueron las cosas, interrogan al uno, interrogan al otro y al otro, y cada uno da su versión desde su diferente punto de vista donde estaba. Y el uno dice: yo vi que el carro venía y la moto se atravesó. Y el que está al otro lado dice: yo vi que el carro iba, amén, cuando la moto se cruzó. Entonces el uno dice: yo vi que venía, y el otro dice: yo vi que iba. Y ahí viene la confrontación. Y ahí es donde es importante prestarle atención. ¿Quién es el que está hablando? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque narran cosas, sucesos muy parecidos, si no son los mismos, pero desde diferente punto de vista. Y ahí es donde encontramos muchas expresiones en las cuales no se logra entender el hecho de algunas expresiones de Jesús cuando dice, por ejemplo, el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces ahí alguien dice: ¿sí ve? Trinidad, porque el Hijo no sabe. Pero hay que mirar quién lo dice. Amén. ¿Qué evangelista lo está diciendo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro, dependiendo quién lo diga, tiene su punto de vista y por eso lo narra de esa manera. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, que esta misma visión que hay aquí en Apocalipsis la encontramos en Ezequiel 1:10. Esa no está ahí en la diapositiva, yo lo leo aquí. Ezequiel 1:10, los que tienen su Biblia lo pueden comparar. Dice: la visión de la gloria divina. Está viendo la visión de la gloria divina. El verso 5 dice: y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía 4 alas, 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro que entellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y de sus 4 lados tenía manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era como una como cara de hombre, una como cara de león, al lado derecho de los 4, y una como cara de buey y a la izquierda de los 4. Además los 4 tenían cara de águila. Amén. Esa es la visión de la gloria divina. Está hablando de la misma figura precisamente que el Señor le está mostrando a Juan allá en Apocalipsis. Amén, para que usted más o menos coordine. Entonces, como vemos desde el Antiguo Testamento, ya se está profetizando acerca de esos 4 evangelistas que van a mostrar la vida pública del Señor, que van a narrar todos los sucesos, todos los hechos de nuestro Dios aquí en la tierra como hombre. Alabanzas al Señor. Y tenemos entonces que el primero era semejante a un león. A un león. Este le corresponde entonces al evangelista de Mateo. San Mateo, hermanos,
es el que se encarga de mostrar al Señor Jesús como el Rey de Israel, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decíamos que el león es el símbolo del rey de la selva. Y en Apocalipsis 5:5 nos dice de la siguiente manera, tampoco lo tengo ahí. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El Señor Jesús. Satanás solo es un imitador, solo es un impostor. La Biblia dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Amén. El león de la tribu de Judá es nuestro Señor, no es Satanás. Amén. Una alabanza al Señor. Entonces, Mateo, hermanos, para Mateo, Jesucristo era el Rey de Reyes. Y se encarga de publicar la vida de nuestro Señor, mostrando de tal manera, haciéndole ver a los judíos. Porque Mateo fue escrito a los judíos, haciéndole ver que Jesucristo es el Rey de Israel, que es el Rey de su pueblo, y que los judíos que no creían, entonces Mateo no haya la forma de describir, de qué manera describirles y mostrarles con los hechos, con las palabras de Jesús. Hace una recopilación de todo lo que el Señor dijo. Mire, Jesús dijo esto en el monte, y mire todo lo que dijo hablando acerca de su reinado, y les muestra a los judíos con toda la vida de Jesús que Él es el Rey de Israel y que no hay otro, y que no esperen a otro Mesías, porque no viene otro, el único es Él. Gloria al Señor, una alabanza al Señor. Por eso es que encontramos milagros, hechos, palabras de Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y alguien dice, ¿y son los mismos milagros? Sí, son los mismos. Lo que pasa es que es narrado desde diferente punto de vista, con un enfoque diferente. Gloria al Señor. Vemos, por ejemplo, comenzando la genealogía de Jesús, hermanos. La genealogía. ¿Sabe cuál es la genealogía? La descendencia, de dónde viene. ¿Sí? Ahí la encontramos en Mateo 1:17. 1:17 es la genealogía de Jesucristo. Amén. Del verso 1, del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar, atención, hasta llegar a José. A Jacob, padre de José. Sí, el esposo de María. Pero recuerden que José no fue el que engendró a Jesús. Amén. Entonces, pero de todas maneras narra la línea por donde nacería el Mesías. Y esta genealogía que menciona Mateo es la línea de los reyes. Por la línea de los reyes. Amén. A diferencia de la genealogía que menciona Lucas, que es el que presenta a Jesús como hombre. San Lucas muestra la genealogía de Jesús por la línea de los sacerdotes, hasta que nace María. ¿Me voy a entender? Ambos descendientes de David. David, hijo de Isaí. ¿Su sucesor quién fue? El sucesor de David, Salomón. Entonces, por esa línea nace José. Pero de otro hijo de David, llamado Natán, se va esa línea sacerdotal, y por esa línea comienza el hijo de fulano, de sutano, hasta llegar a Elí. Amén. Que fue el padre de María. Entonces encontramos que las dos líneas se encuentran. Uno, José, y el otro, María. Por la línea de los reyes, por la línea de los sacerdotes.
Y cuando el ángel Gabriel le dice a María que nacerá un hijo y él se sentará en el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Era el sucesor, era el que venía ocupando ese lugar. Alabanzas al Señor. Entonces Mateo comienza a explicarle a los israelitas y a decirle: mire, comenzando por la genealogía, miremos nuestros padres y lo que decía la profecía, que en el trono de David se sentaría. Miremos la descendencia, y le narra la descendencia de los reyes hasta que nace José. Bendito sea el nombre de Jesús. Una alabanza al Señor. Eso en cuanto a la genealogía. Pero ahora comenzamos a ver entonces cuando los reyes, los magos, estos magos no eran brujos, era gente conocedora, letrada de la ley, conocían las escrituras y sabían de qué estaba hablando la profecía y en qué momento nacería el Mesías. Entonces a ellos se les había dado una señal: cuando vean la estrella en el oriente, sabed entonces que el Mesías ha nacido. Y ellos se desplazan una cantidad de terreno, kilómetros, van viajando hasta llegar allí, y llegan a donde el rey Herodes, pensando que el rey sabía. Dice: rey, venimos a adorar al Mesías, el rey de los judíos. ¿Dónde está? ¿Que ha nacido? Y el rey se sorprende y dice: ¿cómo así que ha nacido? No, yo no sé, yo soy el rey aquí. ¿Cómo así que viene a desplazarme otro? No, ¿quién es? No. Entonces le dice: ¿sabe qué? Vayan y búsquenlo, porque la verdad yo no sabía, pero antes me traen la noticia, a ver, y me dicen dónde está, para yo también ir a visitarlo. Y los mandó, y él quedó todo asustado, y se fueron los reyes y por allá lo encontraron. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, ahí sí lo leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Gloria al Señor Jesucristo. Una alabanza al Señor. Oro, regalo para reyes. Incienso, regalo para sacerdotes. Y mirra, regalo para difuntos, porque Él era el que iba a morir por los pecados de la humanidad. Démosle un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios. Entonces ahí vemos a los reyes, a los magos haciendo ese reconocimiento al nacimiento de Jesús, que era el rey de Israel. Y mira, hermanos, ellos, tan conocedores de la palabra, doblaron sus rodillas y se postraron ante ese niño. ¿No cree que ellos sabían que dice que no debían doblar la rodilla ante nadie más sino solamente al Señor? ¿Por qué se postraron ante el niño? Porque sabían que Él era el rey. Por eso se postraron ante Él. Eso es unicidad, hermano. Esto no es el segundo, no. Jesucristo no es el segundo, es el primero. El único rey de reyes es Él, el que nace en el pesebre, es Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sigue mostrando Mateo. Después de mostrarle la genealogía y ahora de escribirle a los judíos y decirle: mira, es más, vinieron los magos y le ofrecieron oro, incienso, mirra. Mire, ¿quién hace eso? ¿A quién le hacen eso? Solamente a un rey, porque Él es el rey. Y les voy a probar de otra manera. Mira, cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó hablando de la siguiente manera. Esto lo dice solo Mateo, no lo dice en otros libros. Ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Lo dice solo Mateo.
El discurso de Jesús cuando comienza su ministerio, hermanos, es la carta de presentación de su gobierno como rey. Mateo 4:17, el Señor está predicando y dice: he aquí el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. Comienza a hablar del reino. Él es el rey. ¿Quién es el que habla de su reino? Si no es el rey. Y comienza a dar las descripciones. El discurso del rey en el monte. Allá están las bienaventuranzas en Mateo 5, del 1 al 13. Ese no está ahí. 5 del 1 al 13. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira lo que está hablando. El rey está dando su discurso acerca de su reino. De su reino. Y comienza a hablar a quiénes son los que van a entrar en su reino. Porque Él es el rey. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese reino, ese pobre de espíritu no son los enfermos, no son los locos, o los bobitos por ahí. Pobrecito, es que es pobre de espíritu. Ese tiene el reino de los cielos seguro. Algunos dicen que porque es ciego es pobre de espíritu. Tampoco. Yo he visto ciegos más blasfemos que otra cosa, incrédulos y ateos. ¿Sí? Esos no son los pobres en espíritu, hermanos. Pobres en espíritu, ¿sabe quiénes son? Usted y yo. Esos somos los pobres de espíritu, porque reconocemos que necesitamos un Salvador. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, que necesitamos la ayuda del Todopoderoso. A ellos, a nosotros es que se está refiriendo, al que es capaz de reconocer su condición, que sabe que sin Dios nada puede hacer. Ese es un pobre de espíritu, y aquí habemos muchos que en esta mañana nos doblegamos ante el Señor, nos humillamos ante Él, para decirle: Señor, te necesito. Alabanzas a Jesús. Gloria al Señor. Y sigue hablando. ¿Sabe cuándo termina, hermanos, ese discurso? ¿En qué momento termina ese discurso del sermón del monte? Las bienaventuranzas. Mira, tiene su Biblia abierta y yo le muestro. Mira, capítulo 5, verso 1. Y comienza a hablar. ¿A qué horas comienza? ¿A qué horas? ¿En qué momento comienza? Cuando sube al monte. Capítulo 5, verso 1. ¿Listo? ¿Termina en el verso 12? No. Sigue hablando. Hermanos, mire, sigue hablando. Pasa por el verso 13. Les habla, les da la enseñanza sobre la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Verso 17, Jesús y la ley, no penséis que he venido a abrogar la ley. Verso 21, Jesús y la ira, no oísteis que fue dicho: no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Verso 27, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Verso 31, Jesús y el divorcio, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 37, Jesús y los juramentos, además habéis oído. Todo eso está en un solo discurso. Amén. Verso 38, oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Capítulo 6, continúa el discurso. Jesús y la limosna, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Verso 5, 6:5, Jesús y la oración. Jesús y el ayuno, verso 16. Verso 19, tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo, verso 22. Verso 24, Dios y las riquezas. Verso 25, el afán y la ansiedad. Sigue, capítulo 7, el juzgar a los demás. Todo eso en un solo discurso, estando en el monte. Amén. No juzgáis para que no seáis juzgados. 7:7, pedid y se os dará. La oración y la regla de oro. Verso 13, la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha. Verso 15, por sus frutos los conoceréis.
Verso 21, nunca os conocí. Verso 24, los dos cimientos. Y termina ahí en el 29 del capítulo 7. El 8:1, ¿cómo dice? Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Entonces mire toda esa cantidad de... Hermanos, que no fue solamente el discurso de las bienaventuranzas, fue una cantidad de enseñanzas que el Señor dio en ese discurso. ¿Por qué? Porque esa es la carta de presentación de su reinado, de su gobierno. Gloria al Señor, una alabanza al Señor. Es decir, como las condiciones, dice, aquí, el reino de Dios entre vosotros está, y yo como rey les voy a plantear cuáles son las condiciones para pertenecer a este reino. Un aplauso al Señor. Hermanos, es en el libro de Mateo donde Jesús da a conocer su reino. Y por eso encontramos en este libro las parábolas acerca del reino de Dios. Más adelante hay más descripciones acerca de su reinado. Ahí las tenemos una por una. Por ejemplo, dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza. El reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo. El reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de Dios es semejante a una red que es echada en el mar. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo, entre otras. Es este libro el que habla acerca del reino de Dios. Amén, hermanos. Todo esto y mucho más, porque Él es el Rey. Para Mateo, Jesucristo era el Rey. Y para nosotros también. Es nuestro Rey y lo adoramos en esta mañana y lo aplaudimos. Este culto se hace en honor a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos con el siguiente. Primero, cara de como semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. A un becerro. ¿Listo? Le corresponde al siguiente evangelista, San Marcos. San Marcos. La segunda figura es buey. Esto porque para Marcos Jesucristo era el siervo. Amén. El siervo, nuestro servidor. Él mismo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y por eso tomó la toalla y se la ciñó en su cintura y le lavó los pies a sus discípulos como una muestra de servicio. Y esto lo he hecho, vosotros también hacedlo, pero es desde el punto de vista en cuanto al servir a los demás. Recordemos que servir a Dios es servir a los hombres. Gloria al Señor. Entonces tenemos aquí, hermanos, que en cuanto a la descendencia, la genealogía, si usted analiza la genealogía, Mateo la describe porque viene por la línea de los reyes. Pero busquemos entonces la genealogía que muestra Marcos para referirse a Jesús. A ver, ¿alguien me puede decir dónde está la genealogía en San Marcos? Que Marcos muestre, diga, Jesucristo, hijo de fulano y de sutano. ¿Alguien? No, no la he encontrado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a un siervo no se le conoce la descendencia. Esa es la razón. Sin embargo, encontramos aquí Marcos 1:2. Marcos 1:2. ¿Solo habla de quién?
De Isaías, sí señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Ahí solamente habla de Isaías. ¿Y qué dice Isaías acerca de Jesucristo? Capítulo 53. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja. Y también habla del siervo de Jehová. Amén. Solamente habla de Isaías, mostrando que Jesucristo es el siervo, el que sirve. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene expresiones como estas. En este libro no relata los discursos de Jesús, como vimos en Mateo, los discursos. En este libro de Marcos relata es los hechos, lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, San Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y también San Marcos es el que tiene este verso que es polémica para muchos. El capítulo 13, verso 32. Búsquelo en su Biblia, hermano. Y ya con esto usted, con este conocimiento usted ya puede como tener un descanso si estaba dudando por ahí. Porque la pregunta es: ¿y por qué, si es Dios, por qué no sabe el día y la hora? Si es Dios, ¿por qué no sabe? Gracias, hermano. Dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. No quiere decir que Jesucristo sea otro diferente y que si se da cuenta que solamente es el Padre el que sabe. No. ¿Quién está diciendo esas palabras? ¿Quién la está narrando? Marcos. Porque para Marcos Jesús es el siervo. ¿Y qué dice la Biblia acerca del siervo? El siervo no sabe lo que hace su Señor. Y mírelo, lo encontramos en San Juan 15:15. San Juan 15:15 dice: el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso es que desde ese punto de vista, Marcos presenta esa expresión de Jesús. Porque para un siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles, ni el Hijo, como hombre. El hombre es limitado. ¿Sí? En algún momento llegué a leer que el hermano Álvaro Torres hacía una aclaración sobre este verso y decía que la traducción debía haberse hecho: ni el Hijo si no fuera el Padre. Ni el Hijo si no fuera el Padre. Si no fuera el Padre. Ah, qué bonita esa traducción. Muy bien. Amén. Entonces está claro, hermanos, está claro aquí en San Marcos por qué presenta de esta manera el Evangelio. Porque para Marcos Jesús era el siervo, el que sirve, y muestra los hechos de Jesús. Gloria al Señor. Veamos el siguiente. El tercero tenía rostro como de hombre. Le corresponde a San Lucas. Y San Lucas, para Lucas, Jesucristo fue un hombre perfecto. Se dice que Lucas era médico. Fue médico. ¿Sí? Y entre otras cosas, él no fue discípulo de Jesús. Él no fue discípulo de Jesús. San Lucas no fue discípulo de Jesús. Ahí le tengo para cuando hayan preguntas y respuestas, ya se la sabe, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, San Lucas fue médico. Y él como médico describe la vida de Jesús. Conocía muy bien cómo funciona el cuerpo. Cómo funciona el cuerpo del ser humano. Por eso él es el que describe que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Como grandes gotas de sangre. ¿Sí? Él es el que describe eso porque desde el punto de vista científico él logra describir el sufrimiento del Señor de esa manera. Su sudor era como grandes gotas de sangre porque él conocía bien cómo funciona el cuerpo y está hablando de esa manera. San Lucas es el que habla de la niñez de Jesús. Ahí es el que habla de la niñez de Jesús, y ahí es donde está la genealogía.
San Lucas 3, 23 al 38. La genealogía profundiza más, dando a entender que Jesucristo es la simiente de la mujer. Yo ya expliqué esto entonces de la genealogía. Como hombre, narra la genealogía de la simiente de la mujer. Amén. La genealogía de la simiente de la mujer, porque recordemos que Jesús, por parte de su Padre, era divino, pero por parte de María era humano. Gloria al Señor. Que describe la genealogía de José y todo, pero José no tuvo nada que ver con el engendramiento de Jesús. Mateo 1:18 dice: estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que engendró en María? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se le dice al que engendra un hijo? Entonces el Espíritu Santo no es la tercera persona, es el Padre. ¿Está clarito? Gloria al Señor, una alabanza al Señor. Entonces, San Lucas habla de la niñez de Jesús y también habla de la conversión de muchos. Habla de la conversión de Zaqueo, del ladrón, de la mujer pecadora, entre otros. Es el que habla de esas conversiones de esos personajes, ¿sí? Porque está mostrando que es el evangelio del gozo, que es el evangelio de las buenas nuevas. He aquí os doy un mensaje de buenas nuevas, noticias de gozo, noticias de alegría. Es el mensaje, el evangelio de Lucas es el evangelio del gozo. Gloria al Señor. Es el único evangelista, San Lucas es el único evangelista que narra las parábolas de el hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida, entre otras. Y ya lo encontramos cuando aparece la oveja perdida, cuando aparece el hijo pródigo y cuando la mujer encuentra su dracma que se había perdido. Dicen que hacen fiesta. Hagamos fiesta. Y la mujer que se encuentra la dracma, después de barrer toda la casa y la encuentra, llama a sus amigas, llama a sus vecinas y dice: vengan, gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. ¿Usted sabe por qué esa felicidad? El gozo. ¿Sabe por qué esa felicidad? Porque ahora sí se puede casar. Las dracmas era una representación de que cuando había palabra de compromiso con el novio le daba 10 dracmas a la mujer, a la doncella. Tenga esto como una señal para cuando nos casemos. Y el día de la boda tenía que tener las 10 dracmas. Si le faltaba una, no me sirve por esposa, qué pena, pero tú eres muy descuidada. Ahora sí entiende por qué ese gozo de esa mujer. Gloria al Señor. Ella estaba desesperada. De las 10 damas que le había dado el novio, se le había perdido una. Dice: está grave, está peligrando el matrimonio. No me voy a poder casar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y barre toda la casa, se desespera y busca por todo. Cuando la encuentra, uy, ese gozo tan enorme. Vengan, muchachas, y llama a sus amigas: gócense conmigo, hagamos fiesta, que ahora sí me puedo casar. He encontrado la dracma que se me había perdido. Una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, este es el evangelio del gozo. Cuando el padre ve a su hijo pródigo que viene, y no importa la condición en que venga, ¿qué ordena él? Hagamos fiesta. Y mataron animales gordos, hicieron un tremendo banquete, hicieron un fiestononón, porque este muchacho se había muerto y aquí ha revivido. Hagamos fiesta. Es el evangelio del gozo. San Lucas muestra la vida de Jesús como ese hombre perfecto. Es su mensaje, da paz, alegría, da felicidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Y por último, el cuarto era semejante a un águila volando. En cuanto a San Juan, presenta a Jesús como el Dios
y creador de todas las cosas. Amén. Hablemos de la genealogía que muestra San Juan. A ver. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mira cómo muestra San Juan a Jesús. ¡Oh, aleluya, aleluya! En el principio era la palabra era Dios. Y en el verso 14, San Juan 1:14 dice: y aquel Verbo, esa palabra, ese espíritu que es vida, se hizo carne. Esa palabra, aquel Verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Aleluya. Manifestó su gloria haciendo muchos milagros. Milagros que muestran que Él es el creador. Para San Juan, Jesús era el creador. Para San Juan, Jesús es el que todo lo ve. Por eso es semejante a un águila volando. Está representando a San Juan, que muestra a Jesús como el que todo lo ve. Todo lo conoce, aún lo más pequeñito, a kilómetros de distancia, todo lo conoce. Y que no le queda grande nada. Es el creador de todas las cosas. Ese es Dios. Y por eso dice, manifestó su gloria. ¿Y cómo manifestó su gloria? Comienza a narrar los milagros. Capítulo 2, convirtió el agua en vino. Convierte el agua en vino, del reino mineral del reino vegetal. Así, del reino mineral al reino vegetal. Gloria al Señor. El agua no tiene color, no tiene sabor, pero Jesús, ¿dónde está Jesús? Manifiesta su gloria. Le pone color a las cosas y le pone sabor. Y si tu vida en esta mañana está sin color y sin sabor y no tienes tu vida no tiene sentido ni razón de ser, en esta mañana aquí está Jesucristo, que le pone color y sabor a su vida. Alabanza a Jesús. Convirtió el agua en vino, le dio la vista al ciego de nacimiento. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dice, no es que haya pecado ni este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él, para manifestar su gloria. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Pero mira la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Quiere decir que en el vientre a ese joven, a ese muchacho, a ese niño, no le fueron creadas las pupilas. Yo me lo imagino que él nació con las cuencas ahí, sin ojos, y todos se aterraban, nació ciego, pobrecito, no tiene pupilas, no tiene pupilas. Y a los otros ciegos el Señor tiene que hacer cuando los sana a los ciegos, les dice, reciben la vista. Los tocó, recibieron la vista. Al otro dice, conforme a tu fe te sea hecho, recibió la vista. Y no tiene que hacer algo extraordinario para de pronto hacer que recobren la vista, porque ya tenían la materia prima, ya tenían los ojos. Pero a este que había nacido ciego no le había colocado la materia prima. ¿Cuál materia prima? La misma que había hecho con Adán cuando creó al hombre en el huerto del Edén. Cuando creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, cogió el polvo de la tierra e hizo un muñeco de barro. Y con ese hombre ciego de nacimiento le faltó esas partículas.
Entonces le estaba haciendo falta. Y el Señor escupió en tierra, hizo barro y le untó, le metió lo que le hacía falta, demostrando que es el creador del universo. Démosle un aplauso al Señor. Alabanzas a Jesús, para que se manifieste la gloria de Dios. Capítulo 11, la resurrección de Lázaro. El Señor le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, es que sí, es verdad, pero es que son 4 días de muerto y he de ya no hay nada que hacer. No era catalepsia lo que tenía, estaba muerto, bien muerto. Alabanzas a Jesús. Y aquella mujer estaba incrédula, pero el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees? Le dice: Marta, quita la piedra. Y en esta mañana el Señor le dice a alguien: quita la piedra. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida en esta mañana? ¿Y qué crees que está impidiendo que Dios obre en tu vida? ¿Qué cree, hermano y hermana, que está impidiendo en su vida para que Dios haga un milagro? Un milagro con tu familia, o para que ese problema sea resuelto. ¿Qué cree que está impidiendo? El Señor le dijo a Marta: quitar la piedra. Y nosotros muchas veces ponemos una y otra disculpa. Pero es que eso es difícil. Es que yo no creo. Yo oro, pero yo no creo. Y en el interior no creemos. ¿Qué tal que nos convenzamos en esta mañana y digamos: sí, yo creo que va a suceder algo glorioso en esta mañana? Alabanzas a Jesús. Lo que sucede allí con Lázaro resucitado es un milagro también de creación. Porque si usted analiza, hermanos, llevaba 4 días de muerto, estaba putrefacto, sus órganos no servían absolutamente para nada, todos sus tejidos estaban descompuestos. Cuando el Señor le dice: Lázaro, ven fuera, ocurre un milagro de creación. Órganos completamente nuevos, tejidos nuevos, todo nuevo, porque lo que había no servía. Un milagro de creación. Igual que cuando convirtió el agua en vino, milagro de creación. Cuando le puso los ojos al ciego de nacimiento, milagro de creación. Gloria al Señor. Él es el creador, el único creador del mundo, el único creador del universo. A Él se le debe, el único que se le debe ese título de creador es a Él. Hoy en día usted encuentra por ahí en las misceláneas que dice creaciones. ¿Cuál creaciones? El hombre no puede crear, alguien dijo por ahí, no puede crear ni siquiera el pelo de un cabello. Ni siquiera un cabello puede crear, porque ya está la clean del caballo por ahí, con esas en las pelucas. El hombre no puede crear absolutamente ni un pelo. El hombre hace cosas de lo que ya está creado. El único creador es nuestro Señor. Gloria al Señor. Y cuando multiplicó los panes, también, capítulo 6, fue otro milagro de creación. Mi hermano, panes de la nada. ¿Cuántos panes había? 5 panes. Y los partió. Y a cada discípulo le puso uno en un canastico. Fíjate, y a cada uno le echó. Y ahora repartan. Señor, pero uno nomás. Usted solo pase allá a la charola. Ya que la gente meta la mano. Y todos pensando que se iban a quedar sin pan, se agolpaban y todos metían la mano y saque panes. Gloria al Señor, aleluya. Porque el Señor estaba fabricando ahí los panes. Y a cada uno le daba su pan nuevo, su pan nuevecito, pan hecho directamente por las manos de nuestro Creador.
Oiga, qué privilegio que tuvo esa gente, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Estos milagros muestran a Jesús como el creador de todas las cosas. Y los muestra es San Juan, porque para San Juan Jesús es Dios. Así comienza su genealogía y comienzan los milagros que narra. Lo muestra como el creador de todas las cosas. Bendito el nombre de Jesús. También es el evangelio que usa la terminología el gran yo soy. Yo soy. Yo soy el agua viva. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. Él es el gran yo soy. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Jesús se predicó a sí mismo. Jesús nunca vino a predicar a otro. Él se predicó solito. Nosotros, para hablar del evangelio, de la salvación, de los milagros, tenemos que mencionar que por encima de eso es el Señor, el que hace los milagros, el que sana, el que liberta, ¿verdad? Y para orar por un enfermo decimos en el nombre de Jesús. Pero Jesús, cuando sanó a alguien, ¿qué nombre invocó? Absolutamente no mencionó el nombre de alguien. Nosotros, para sanar a alguien, tenemos que decir en el nombre de Jesús, pero el Señor decía era: sé sano conforme a tu fe, recibe la vista. Eso era lo que te ordeno, sal de él. Le ordenaba a los espíritus inmundos. Y nosotros, para reprender demonios, decimos en el nombre de Jesús le ordeno. Pero Jesús, ¿en el nombre de quién ordenaba? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Un aplauso a Él en esta mañana. Colóquense de pie, hermanos. Vamos a hacer un reconocimiento a nuestro Dios en esta mañana. Yo les invito a que en este momento le hagamos un reconocimiento a Él y le digamos: Señor, gracias por esta revelación que me ha dado. Recordemos, Mateo muestra a Jesús como el Rey de Reyes, Marcos como el siervo, como el servidor de todos, Lucas como un hombre perfecto que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y San Juan lo muestra como el Dios y Rey, creador de todas las cosas. Él es nuestro Dios, hermano. A Él le damos toda la honra, la gloria y los aplausos en esta mañana. Démosle un aplauso con el alma a Él. Aleluya. Aleluya.
por su palabra. Dígale gracias a Dios en esta hora porque Él nos ama mucho. Nos ama demasiado y quiere que seamos mejores cada día. Amén, gloria a Dios. Levante sus manos y dele gracias a Dios en esta hora por esta maravillosa dominical en la cual hemos podido estar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos. Que tu misericordia es para siempre, oh Dios.